social. Este programa es presentado por Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González. No, César González no, hoy está Ian Burú Martínez con nosotros, estoy automático. Y en la conducción... Te equivocaste como por 15 minutos de horno, Neomar. Sí. Entre César González y Burú, pero da igual. El cariño es el mismo. Y en la conducción, ya ustedes lo escucharon, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Daniel, hoy vamos a hablar de economía. Vamos a hablar... Yo no sé si hablar de economía, porque tú sabes que nosotros tenemos un problema, Neomar, gravísimo que hemos vivido este año, ¿no? Y por supuesto, la audiencia, este fin de año vamos a tener estos programas especiales para hablar, en efecto, de lo que ha sido el desastre de la economía durante el año 2018. Y una de las personas con las cuales hemos manejado el tema durante mucho tiempo acá en este programa es nuestro estimado amigo Orlando. Orlando tiene la particularidad de que no es economista, sino que es contador. No, administrador. Administrador. Bueno, pero lo importante es que no eres economista, Orlando, porque imagínate tú, Orlando, que nosotros ahorita nos perdemos entre tantos números, porque cuando uno le dicen 2.500.000% de inflación, o cuando uno le dicen que se hizo una emisión de bonos de 100.000 millones de dólares para que una empresa los canjeara en Singapur por un crédito sobre el 75% del valor facial de los bonos. Y cuando te dicen que esta gente se virló 20.000 millones, ya que él se robó 2.000, ya que ella le consiguieron poquito, porque nada más le consiguieron 3.000, uno se pierde entre tantos números. Orlando, ¿qué nos dejaron en la olla en el 2018? Bueno, un saludo ante todo. Es un placer estar aquí, oyéndote aquí, disfrutando de este momento, a pesar de este enorme desastre que estamos envueltos y que tratamos aquí de narrarlo. Bueno, mira, este año ha sido el año del aterrizaje, del fracaso, cuya posibilidad de tomar piso no se vislumbra. Por el contrario, este año es mejor que el año que viene. Es decir, las perspectivas, como hemos venido diciendo, se han venido cumpliendo, ¿no? Y este ha sido un año, yo diría, del agotamiento de tantos recursos fraudulento, de tanta trácala, de tanta imaginación para no reconocer de una vez por todas que el fracaso es indetenible, ¿no? Que es necesario cambiar el modelo, esta manera de ver el mundo, ¿no? Arrancamos con un año donde el engaño del petro se inició en febrero, la hiperinflación arrancó en noviembre del año pasado y se disparó de manera insospechada a lo largo de todo el año 2018. Estamos cerrando ya el año con un dólar rayando en los 500 soberanos. Es decir, estamos en un cuadro donde vale la pena indicar que fue la caída final de PDVSA. Retrocedió un 35% la producción. Eso son algo así como 40.000 barriles diarios de retroceso, donde se evidenció su total incapacidad para generar gas, gasolina, aceite, donde se cerraron 3 de las 6 refinerías, entre ellas la de Puerto La Cruz, que es la más importante, que es la que lleva petróleo al resto del mundo. Por eso los rusos se quejan de que le llega apenas el 40% y el otro 60% es una promesa de entrega. Entonces tenemos un estado arrinconado que no le quedó más que reunirnos el 20 de agosto
para plantearnos una fábula que llamó plan de ajuste, ¿no? Ese plan lo que hizo fue disparar más todavía la hiperinflación, hizo que ese aumento fraudulento que hizo el salario mínimo, tratando de engañar a los que tenían menos recursos, creándoles una ilusión monetaria que duró pocas semanas. Hoy el salario mínimo no te permite comprar prácticamente nada, si acaso un kilo de café. Tendrías que usar 3 salarios mínimos para 2 salarios y medio para la comida navideña, si es que pides y si es que tienes una yaca. Es decir, lo peor se disparó cuando el gobierno no confrontó verdaderamente las causas profundas de la crisis, que son ese desequilibrio monetario terrible que Maduro no incumplió cuando dijo que iba a contenerlo por exigencias del Banco Central chino, y todo lo contrario. La única forma que tiene el dinero, que tiene el gobierno para trabajar es con el dinero creado por el Banco Central en forma inorgánica. La caída de los barriles va a ser terrible. Ya el año que viene estaremos sobre menos del 1.000.000 y el neto será a la mitad, es decir, los recursos en dólares se reducirán notablemente. La caída de los precios del petróleo es una posibilidad cierta para, por lo menos, su inestabilidad, porque retrocede la economía alemana, donde tú estás, retrocede la economía china, y solo se preserva la economía americana creciendo un 3.5%. Entonces todo esto va a incidir en una Venezuela en ruina, mal administrada, donde PDVSA es incapaz de pagar sus propios gastos, por eso no se puede parar el dinero que le envía el Banco Central en forma desesperada. Y ese fue el año de la mentira del petro, pues todo un año dedicado a una falsa moneda que no representa nada, ¿no? Se trató de colocar todos los valores en términos de petro para engañar y ocultar la realidad con un dedo, ¿no? Orlando, bueno, antes de la pregunta y arrancar con la batería de las preguntas, presentamos a Orlando formalmente, aunque ustedes todos lo conocen. Él es Orlando Zamora, o fue jefe de la División de Riesgo Cambiario en el Banco Central de Venezuela. Es administrador y es una persona, bueno, colaboradora, además articulista en Consapata, colaborador de esta casa en la economía de carne y hueso. Por cuenta propia. Por cuenta propia, yo me confundo con los dos siempre. Y siempre está con nosotros acá en Y Así Nos Va. Orlando, yo voy a tomar como punto de partida esa afirmación que tú haces, que me parece muy acertada, sobre el año 18 como el año de el colapso de PDVSA. Porque hablar del colapso de PDVSA es hablar del colapso de un modelo de desarrollo, aunque el desarrollo sea meramente nominal, pues tú hables de desarrollo y no lo logres, pero que tú tratas o tú prevés que vas a desarrollar el país a través del rentismo petrolero y tú como instrumento tienes a PDVSA. Bueno, PDVSA está en el estado que todos más o menos conocemos, sin ser economistas, sin ser expertos petroleros, un estado calamitoso, sus cuentas, su capacidad operativa, su producción diaria, que es lo que salta a la vista. Usted dice, bueno, ¿cómo medimos a PDVSA? ¿Cuántos barriles al día produce? ¿A qué capacidad está operando? ¿Cuál es su recurso humano actual? Ese tipo de cosas. Pero fíjate, hablar del colapso de PDVSA es buscar, como tú dices, un modelo alterno de desarrollo. Y el gobierno se fue por el tema, quizá no es un tema de desarrollo, pero es un tema de la economía. El petro era tratar de buscar un atajo al dólar. Y número 2, que me parece que también debemos tocarlo, el tema de ahora no convertirnos en un país del extractivismo petrolero, sino el extractivismo minero. Y entonces aquí está el arco minero. Y se trató de vender el arco minero como la gran nueva posibilidad de Venezuela. Y me gustaría empezar por allí, Orlando. El balance de la explotación del arco minero, más allá de hablar del componente político, que son mafias militares, sobre todo muy involucradas en esto. ¿Realmente el arco minero da para desarrollar un país? Y ese es el nuevo modelo de desarrollo que plantea Maduro a los venezolanos. Bueno, es la culminación del saqueo, ¿no? Es decir, cuando ya tú has perdido toda la perspectiva, como tú dices, perdiste a PDVSA, perdiste la renta petrolera, toda esa serie de cosas, el arco minero representa como lo último, ¿no? Y esto fue una idea de Chávez, es decir, Chávez vio que ahí había un potencial gigantesco, pero un potencial es una cosa y la realidad de todos los días es otra. Ahí posiblemente tú pudieras extraer hasta 20.000 millones de dólares en 10 años. Pudiera darte al año 1.000 millones, 2.000 millones, cifras así, si fuese algo serio y organizado. Pero la manera en que fue concebido es justamente como un saqueo, como un botín, ¿no? Primero que tú no tienes recursos para explotarlo, entonces tratas de traer recursos de afuera, le das unas concesiones antinacionalistas, una cantidad de sectores, y coloca
dentro del apoyo político al ejército como un factor fundamental para obtener allí que la participación de ellos, lealtades, ¿no? Sin tener ni preparación. Pero realmente se ha escapado de las manos porque ese territorio es un territorio ingobernable porque no ha habido la voluntad política de gobernar. Entonces parte de eso se ha convertido en lucha de mafia y que actúan allí sin ningún control oficial. Y es un mundo ya como repartido, ¿no? Entonces hay poderes donde lamentablemente hasta el Ejército de Liberación de Colombia está actuando en forma directa y comprobada y el Estado lo niega. Entonces, pero hablando en términos técnicos o un poco más técnicos de lo que es el arco minero, el arco minero tiene muchas limitaciones. Tú no puedes extraer oro cuando tú quieras. Esos son procesos lentos. Tú no puedes producir mucho oro porque tumban los precios, entonces es contraproducente. Yo diría que en el fondo es una fábula donde se ha inventado que aquí hay diamantes, que aquí hay alquitrán, por supuesto que y litio, por supuesto que tenemos esos recursos, coltán, tenemos esos recursos, pero eso requiere una preparación técnica para hacerlo y eso es justamente la gran ausencia. ¿Dónde está la organización para explotar el arco minero? Hasta ahora simplemente es una jactancia. Tenemos 226,000 kilómetros cuadrados de riqueza. Tenemos un país con la primera potencia petrolera. Entonces, eso es una cosa muy distinta a producir, a generar. Y yo creo que ese es el peor de los caminos. Eso tiene que ser un proceso muy serio de vigilancia del medio ambiente, de vigilancia de la corrupción, del saqueo. Y no creo que ese sea el camino que se esté tomando ahora. Daniel. Hay una preocupación que normalmente se asoma, Orlando, cuando se analizan los números económicos, porque durante muchísimo tiempo era una especie de leyenda urbana, ¿no? Que siempre era desmentida, sobre todo por los economistas y los profesores de economía, de que la corrupción y los altos índices de corrupción estaban asociados a los malos números de la economía. Y de alguna manera había gente que decía que no era así, que los niveles de corrupción eran normalmente siempre los mismos, pero que la gente reparaba solo en la corrupción cuando habían tiempos de vacas flacas y no tiempos de bonanza. Pero pareciera, Orlando, que si algo han demostrado estos 20 años es que la corrupción no solamente se ha multiplicado exponencialmente, que prácticamente el sistema por donde se toque y por donde se mire es corrupto, sino que en efecto la gente siente ya que la corrupción mata, que la gente que muere por falta de medicinas muere porque hay un sistema corrupto de asignación de divisas donde se enriquecieron unos bandidos diciendo que iban a importar medicina, donde no hay insumos para la producción de alimentos porque hay un sistema corrupto que no lo permite, porque hay una corrupción de alta y mediana y baja intensidad. En efecto, podemos decir que en estos 20 años y en este año hemos llegado ya a la conclusión de que sí, de que la corrupción y los malos números de la economía, por lo menos en el caso de Venezuela actual, son directamente proporcionales. Vamos a ir, antes de dar paso a la respuesta, Daniel, al corte comercial que corresponde esta hora. Y a la vuelta tenemos la respuesta de Orlando a propósito de esa corrupción tangible. La corrupción mata. Yo creo que ese debe ser un leitmotiv en todos los políticos que busquen de alguna manera venderse como alternativa al régimen actual. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel dejaba una pregunta a nuestro invitado el día de hoy, Orlando Zamora, sobre la corrupción. Orlando, había muchas sospechas de corrupción de Cadivi, del tema bancario, del tema de PDVSA y los manejos de Rafael Ramírez, que ahora que está purgado del poder inclusive se ha convertido en un cantante de ópera famoso, porque entonces ahora parece que sí ve todos los errores que se cometieron en el gobierno de Hugo Chávez y de Maduro, pero cuando estaba no los veía. Una cantidad de cosas que eran presunciones, pero que en 2018 también han cuajado como no presunciones, sino ya objetivamente hechos demostrados, ¿no? Y el objetivo o lo objetivo en todo este caso es que hay una correlación que parece ser evidente entre corrupción y, como decía Daniel, el sufrimiento y el tormento del pueblo venezolano en términos de medicinas, de carestía de alimentos, de la depauperación de la vida del venezolano. ¿Cómo observamos eso, Orlando? Sí, fíjate, Daniel tiene toda la razón. En épocas de bonanza la corrupción se dispara, pero fuera de bonanza, en épocas de vaca flaca, también se mantiene la corrupción. Entonces, la conclusión tiene que ser que la corrupción es parte directa, inherente al modelo y al proceso. Con la corrupción tiene mucho que ver la discrecionalidad, porque este régimen liquidó lo malo bien que funcionaban las instituciones, pero habían pasos, habían instancias que paraban, limitaban. Cuando el gobierno centralizó todo en forma indiscriminada, prácticamente todo el poder, en vez de ser todo el poder de los soviets, todo el poder de Venezuela a Hugo Chávez, saltó todas las limitaciones, entonces la corrupción se hizo mucho más fácil. Pero yo diría que la corrupción es parte del socialismo. Es decir, la corrupción es porque los recursos son grandes, pero también la discrecionalidad de los manejos también lo es. La economía se pierde en cifras y también el gobierno utiliza esas pérdidas de cifras porque ya no tienes un instituto serio que te dé cifras creíbles, estadísticas respaldadas por el resto del mundo creíble. Entonces hay también como una fantasía, ¿no?, de recursos, de invenciones, y el gobierno comienza a inventar cifras y en esos inventos oculta la corrupción. Teóricamente se supone que una corrupción en un país normal debe ser un 10, 8, 5% de todos los recursos que se pudieran obtener. Y hay mecanismos para contenerla, hay persecución y es un hecho político. ¿Hay estimados en Venezuela? Ahora, en el caso nuestro, fíjate, ya se está hablando de 400 mil millones. En Cadivi se hablaba de eso. Sí, sí, 300 mil durante un periodo. Y 20 mil durante el año 2012. Ya hoy se está hablando, ya un poquito más organizada la idea, en unos 400 mil millones que pasaron directamente a la corrupción. Ahora, la corrupción es difícil de manejarla porque los sobreprecios, que era otra característica del régimen, ocultaban gran parte de esa corrupción. Luego, los mecanismos de autocrear empresas. PDVSA fue la que más creó empresas de empleados relacionados, indirectos, donde aparecía una persona de afuera, pero era desde adentro. Es decir, la corrupción fue sistemática, la corrupción lo sigue siendo en forma sistemática porque es inherente al proceso socialista. Es decir, yo creo que ellos se quitaron cualquier resquemor, cualquier pudor moral y lo dijeron, mira, pero es que nosotros vamos a hacer una revolución, nosotros merecemos el premio del botín, nosotros le estamos dando a la gente, como efectivamente regalaron irresponsablemente muchas cosas. Entonces, ellos se sintieron como avalados para robar. Entonces, robar es una forma diaria. ¿Se puede hablar, Orlando, de un top 3 de los más corruptos en Venezuela? Porque, por ejemplo, la gente tiene la idea de que Ramírez, al haber manejado PDVSA por más de 10 años, seguramente que es uno de los hombres más ricos de la última década en Venezuela. No hay la menor duda. Diego Salazar, su primo, también tiene esa leyenda. Pero ahora, recientemente, que estos días nos enteramos de lo de Andrade, y aunque la proporción no parece ser la misma de lo que podría hacerse en PDVSA, los robos de Andrade son un desquicio también, ¿no? Sí, pero fíjate, los robos de Andrade y los robos del Banco de Andorra y una cantidad de cosas son derivados, pero realmente el centro de la corrupción fue PDVSA, porque justamente hablamos del manejo discrecional. Entonces, los recursos de PDVSA los manejó un solo hombre.
Y es el humano, yo diría, que más dólares ha manejado. Yo dificulto que otro humano haya manejado $1 millardo de dólares. Entonces, imagínate la discrecionalidad, el poder que él tenía, pero con una habilidad extraordinaria. Jamás colocó su nombre. Jamás buscó un mecanismo súper inteligente, utilizó a su primo y se metió, el más conocido, el que más se lee es el de los seguros, porque era un tiro al piso, es decir, cómo investigar, y él lo dijo, mira, no hay en Venezuela, si todas las empresas de seguros se unen, no pueden cubrir el seguro de PDVSA, yo tuve que acudir al resto del mundo y allí justamente se produjo la conocida, ¿no? Pero evidentemente de que tiene que haber habido ingresos por todas las vías financieras que lo producían. Cuando tú tenías recursos, los colocabas un tiempo o comprabas instrumentos, después los devolvías los recursos. Entonces, yo diría que el meollo de la corrupción estuvo en PDVSA, que la destruyó. Ahora, después, fíjate, indirectamente PDVSA financiaba al Ministerio de Alimentación. Entonces, en el Ministerio de Alimentación se crearon todos estos mecanismos de distribución. Fue el otro factor poderosísimo de corrupción. Y después vienen los derivados. Los derivados eran los operadores. Cadivi también. Cadivi, el que operó con los recursos de PDVSA, con la caja de ahorro, Otamendi, y toda esta serie de desviaciones que se dieron. Y la corrupción se generalizó. Es decir, es difícil un ente público que no se le haya descubierto algún manejo de corrupción. Es parte, es inherente del proceso socialista. Así. Pero cuando hay, Orlando, estos cálculos, porque antes se podía calcular la corrupción en función de los casos que se descubrían, y normalmente la propia corrupción obviamente respondía a los negocios que a la sombra del Estado se hacían: comisiones por otorgamiento de contratos, construcción de carreteras, construcción de aceras, bueno, que fue prácticamente la fuente de corrupción fundamental a nivel de alcaldías, las aceras. O, por ejemplo, la asignación había una fórmula muy utilizada por distintos organismos públicos a todo nivel, a nivel nacional, estatal y municipal, que era la colocación de las nóminas, ¿no? O sea, el dinero del organismo, cambiarlo de banco para ganarse una comisión, o poner el dinero de determinado organismo a plazo fijo para cogerse los intereses. Pero hoy estamos hablando, Orlando, de cifras que superan la producción normal de cualquier país mediano, porque cuando se habla de 100.000 millones de dólares, esas son las reservas internacionales de un país. O sea, la cosa es que hay que prácticamente hacer una especialización, una maestría en cómo calcular el realero que se han robado en Venezuela, ¿no? Totalmente, porque es que la corrupción, como dije hace poco, la practican todos los organismos. Por ejemplo, los que trabajan con asfalto se roban una parte del asfalto y luego hacen contrataciones privadas. Los que trabajan en una misión vivienda se roban la pintura, si es que pintar, y después te venden los cuñetes aparte, se roban los techos, hacen trabajos nocturnos, donde sea, en edificios. Es decir, la corrupción se generalizó de tal forma que aquí, por ejemplo, el SUNDE va a investigar un negocio, cae una comisión de 10, y entonces ahí comienzan las negociaciones. Mira, somos 10. Y entonces comienza, mira, son 15.000, son 20.000, para que cada uno quede con 1.500. Comienza la discusión, rebajan a 10.000. Y eso hace pocas semanas. Te estoy hablando, de hecho, de corrupción reciente, no histórica, ¿no? Y hay manifestaciones de corrupción por todas las vías. Es una concepción, es una visión socialista. Es decir, no sé qué se apoderó de ellos, que ellos piensan que los dineros del Estado son para ellos, no sé a nombre de qué, si es que ellos gobiernan a nombre de un pueblo y eso les da el derecho de hacer lo que hacen. Pero el proceso es súper generalizado, investigar, determinar las cantidades. Mira, habrá que apelar al resto del mundo donde haya activos, instituciones bancarias que colaboren. Esa es una gran vía. Y afortunadamente el resto del mundo ha venido avanzando para preservar, tratar de aislar todos estos factores que dañan al sistema financiero, los estados, todo. Y yo creo que esa va a ser una gran tarea, comenzar a investigar, y vamos a tener las grandes sorpresas, ¿no? Sí. Bueno, y una gran pregunta sobre esto, Orlando, es ¿cuánto de lo robado se puede recuperar? Y estos mecanismos famosos de repatriar capitales, de devolver lo robado a Venezuela, porque sobre esto hay gente que ha propuesto cosas. Por ejemplo, procurar un mecanismo que permita, uno, lo que tú has dicho, ubicar
dónde están los capitales, y luego tratar de llegar a los gobiernos o llegar a un acuerdo con los gobiernos de dichos países donde tú te comprometes a que el dinero es devuelto o parcialmente devuelto y que garantizas que ese dinero va al desarrollo de, digamos, de políticas públicas vigiladas en el país que era su legítimo dueño, ¿no? Porque está el temor también de que si ese dinero regresa, que es lo que creo que pasa en muchos de los países del exterior, bueno, se desvía en el camino, se vaya en el camino y termine en otros bolsillos, pero que sean bolsillos también de la corrupción, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? No es fácil la tarea, es bastante difícil porque los que se han llevado los recursos han pasado a testaferro, han pasado a otras manos, han pasado ya instrumentos, es decir... Se han lavado, pues. Se han lavado, se ha legitimado el capital. Pero yo diría que el mundo hoy está unido más que nunca para tratar de protegerse en ese sentido. Y Estados Unidos es uno de los mejores ejemplos del mundo, porque no solamente preserva sus intereses, sino que ayuda a otros países, a Europa, y pudiesen ser un gran factor. Yo creo que tiene que haber en otro gobierno, otra transición, tiene que haber un acuerdo internacional donde se presten legalmente los mecanismos para producir esto. Porque estas tienen que ser investigaciones de fondo. Y detrás de ellas están una gran cantidad de funcionarios, una gran cantidad de activos. Y afortunadamente Estados Unidos tiene un control muy preciso de los activos. Hay demasiadas agencias que se ocupan de todo esto, no solamente de las del Tesoro. Entonces eso va a ayudar a ubicar, va a ser una tarea dura, difícil, de hormiguita, pero hay que hacerla porque sí va a representar una cantidad importante. Difícilmente se recupere la totalidad, claro, pero va a ser significativo. Vamos, Daniel, a hacer la pausa comercial que nos corresponde a esta hora. Vamos a la pausa y ya venimos con más de esta conversación con nuestro amigo Orlando Zamora. La economía venezolana, ¿dónde la dejaron en el 2018? Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás en tu carro y sientes que te derrites por el calorón? No sufras por gusto. Nunes e Iglesias te ofrecen el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu vehículo. Deja de probar con brujos, adivinadores y remenderos. En Nunes e Iglesias resuelven desde la falla más pequeña hasta el cangrejo más complejo si se trata de aires acondicionados. Frío de nevera garantizado. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, continuamos, amigas y amigos, en su programa favorito de esta hora, en esta emisión especial por, estos días feriados. Pero hay algo importante en todo esto, Orlando, que es en lo que la gente normalmente piensa por estas fechas, porque era tradición que el venezolano organizara su año en función de dos cosas: de los aguinaldos
y de las vacaciones, porque en Venezuela es tradición que a la gente le paguen aguinaldos y que a la gente le paguen sus vacaciones. Entonces, en función de eso, la gente organizaba su economía durante el año. Decía, bueno, necesito, la nevera ya está muy viejita, bueno, necesito comprar otra nevera, espero los aguinaldos para comprarla. O, oye, necesito hacer una remodelación en la casa, espero los realitos de las vacaciones. O, oye, no voy a agarrar las vacaciones, pero sí voy a cobrar la plata, o al revés, guardo la plata y después agarro 2 vacaciones juntas para que me dé tiempo para viajar. Ese tipo de cosas, eso se fumó de la cultura nacional, porque ya ni los aguinaldos ni las vacaciones, ¿no? Totalmente. Mira, el dinero perdió todo poder de acumulación de valores. Es decir, una de las funciones del dinero es atesorar valores. Es decir, si tú acumulas dinero, tienes allí... Fíjate que antes el salario te permitía, como tú lo dices, llegar a diciembre, incluso viajar, porque habías acumulado valor y se mantenía, no perdía. Fíjate que ahora la gente aterriza, y aterriza sacrificando todo. Prácticamente, esta es la Navidad más fría que yo he conocido en mi vida. En La Guaira no hay ni un solo barco, muy pocos barcos desembarcando nada. Es decir, no hay ni siquiera el espíritu. Por supuesto que la gente no traiciona a la familia y se va a reunir, pero ¿para qué? Abrazarse, no sé cómo celebrarán. Compartirán algo. Pero el problema profundo es la destrucción del bolívar en términos del valor, y eso es válido para todo, ¿no? Un camionetero antes podía hasta comprar otra camioneta, es decir, estamos hablando de los transportistas, choferes. Lo que él tenía, acumulaba, le permitía comprar repuestos, le convertía... Es decir, realmente no tenían grandes sobresaltos porque tenían un valor acumulado. Entonces, hoy están como el resto de la gente. Y entonces tienen que estar aumentando cada 2 meses el valor del transporte, y la economía entonces se enrarece, porque la única vía es los aumentos constantes de precios. Los precios se están duplicando en semanas, los precios crecen 4% cada día. La hiperinflación, ya como tú dices, que hablaba de los números que confunden. Bueno, mira, cuando a mí me dicen que la inflación del año que viene va a ser 10 millones, yo eso no lo entiendo desde el punto de vista material. Sí. Pero solamente indica una cosa, es la escasez que se va a presentar y el alejamiento de la gente de poder comprar sino lo indispensable, sacrificando todo. Entonces aquí se destruyó el salario, pero encima de eso inventaron achatar los salarios para hacer más socialista el modelo. Sí, entonces, todo el mundo igual. Todo el mundo igual. Y ese es lo peor, porque eso niega la posibilidad de que unos trabajen y sean más eficientes que otros, que reproduzcan más recursos. Se perdió el sentido de la remuneración. Mira, lo que está pasando es tan grave que PDVSA está viviendo... PDVSA ya no está dando HCM. PDVSA tiene dificultades para funcionar. Estamos hablando de lo que fue la quinta empresa del mundo. Y está en esa situación. Entonces, si lo va llevando, te das cuenta que Venezuela está ya en una situación que es hasta difícil definirla, porque las palabras colapso, caos, crisis se quedan cortas con respecto a lo que representa realmente la destrucción del Bolívar. El Bolívar fue destruido, y ahí destruyó, bueno, tantas cosas, ¿no? Para enmascarar, Orlando, esa destrucción del Bolívar, esta gente inventó a mitad de año un artificio, y el artificio fue la reconversión monetaria, que buscaba, creo yo, sin ser economista, básicamente un impacto psicológico en las masas venezolanas. Sí. Porque se pasaba de un Bolívar que tenía ahora 3 ceros menos, se pasaba de un Bolívar en el que los productos ahora no iban a ser contados por miles, sino por cientos o por décimos. Entonces tenías una cosa que a mucha gente de entrada le alentaba, porque decía, inclusive cuando Maduro, yo lo recuerdo claramente, cuando Maduro anuncia el aumento salarial, el del salario mínimo, a 1.800 bolívares, todo el mundo vio eso como un realero. Incluso aquí un dilema nacional que abarcó hasta los condominios, donde las trabajadoras residenciales decían, mira, no te podemos pagar porque el condominio no da ni para pagarte 1.800 bolívares a ti. Y muchas empresas redujeron personal, el ya menguado personal que tenían, porque no podían cubrir esos sueldos. Al final de cuentas, para hacer la película corta, 1.800 bolívares ahorita no compran nada. Pero pasaste de eso, de una economía en la que los productos se manejaban por millones a miles. Entonces, fíjate tú el tema, y es fundamentalmente algo psicológico. Un refresco, vale un refresco de 2 litros, que bueno, que no es una cosa de primera necesidad, pero es un referente. ¿Cómo puede ser que un refresco valga ahora a precio actual entre 70 y 80 millones de bolívares de los antiguos? Y estamos hablando de que tú no puedes comprar ningún producto alimenticio por menos de 200, 300 bolívares. Estoy hablando de cosas muy pequeñas, un dulce quizá. Entonces, yo creo que eso se lo devoró la dinámica nacional, ¿no, Orlando? El problema de llevar un sueldo que fuese, digamos, tan prometedor para mucha gente de entrada, eso duró un mes, esa promesa. Se lo tragó la economía y parece que no hay capacidad de parada
frente a esto, donde tú no puedes hacer previsiones ni siquiera, no para el mes que viene o para el año que viene, ni para la semana próxima, a veces ni para el día próximo. Tú tienes que estar comprando las cosas al día porque el dinero pierde valor por segundos, ¿no? Así es, totalmente, ¿no? Mira, este plan de ajuste es el más acabado de ellos porque tuvieron más asistencia de rusos, de chinos, españoles, pero fue un plan totalmente engañoso que se hizo sin tocar el socialismo. Entonces, si tú vas a hacer un plan donde tú no toques el socialismo, no toques la destrucción de los mercados como hace el socialismo, no destruye como el socialismo que todo destruye, ese va a ser un plan que no... ¿Por qué dices que no lo toca? ¿Porque mantiene los controles? Porque mantiene la concepción socialista, la sociedad comunal, el propio Estado maneja con total discrecionalidad, todo lo que hemos vivido. Fíjate que no ha habido una revisión, nada ha sido revisado. Entonces ellos pretendieron acudir a un plan que se parece más al neoliberal, donde generalmente se eliminan 3 ceros para las dos cosas, para los salarios, y se eliminan 3 ceros para los gastos, donde lo que la gente va a adquirir con ese salario. Entonces a alguien se le inventó y era un disparate, yo lo oí, un personaje que lo dijo en el Canal 8, y lo hicieron. Entonces le tumban 5 ceros a los bienes, y apenas le tumban, yo no sé, será un solo cero que le tumbaron a los salarios y produjeron una tremenda confusión que hay que ver lo que es eliminar 5 ceros. Fíjate que el sistema se paralizó por mes y medio porque no hallaban cómo ajustar los precios, cómo mantenerse, y en ese momento se retiraron una cantidad de comerciantes que las cuentas no le cuadraron, pero sí tuvo un efecto psicológico, como tú dices, pero eso duró realmente muy poco. Duró muy poco porque no se tocó el problema vital, que era la hiperinflación. Entonces se disparó la hiperinflación cuando aumenta la capacidad de salario. Eso fue el error más grave. Y yo no sé qué estarán diciendo ahora, pero ese plan ni funcionó, fracasa, no tienen nada que decir. Entonces están volviendo a retomar el petro, porque el petro es como la campaña publicitaria, ¿no?, alrededor de todo este desastre. Pero, claro, Orlando, pero si nosotros analizamos, vamos a hacer el ejercicio que hacemos siempre. Si nosotros suponemos lo peor, es decir, que esta gente quiere destruir la economía nacional adrede, porque de esa destrucción depende la imposición del modelo comunal, comunista, socialista del siglo XXI, o como ellos demonios lo quieran llamar. Si eso es así, ¿cómo va ese plan? ¿Lo están logrando? Bueno, fíjate, Chávez decía que había que destruir para construir. Y evidentemente lo lograron. Es decir, si algo fue eficiente fue en destruir mercado, destruir comercio, destruir acumulación de valor, el sentido de la propiedad, destruir tierra. Es decir, yo creo que la idea de destruir la hicieron. Ahora, aparentemente ellos iban a construir la alternativa simultáneamente. Entonces, esa iba a ser la economía comunal, pero también fracasó. Entonces, de las 1.700 empresas que llegaron a tener, se han quedado con 700 y todas están indirectamente intervenidas, reconocidos por Maduro del fracaso. Entonces, la situación es que evidentemente ellos tienen un espíritu destructor, pero se les fue la mano. Yo no creo que ellos hayan querido destruir a PDVSA, porque ¿tú no crees que ellos quieren destruir la economía e imponer comunismo? Sí querían destruir, no es como sí la querían destruir, pero la querían destruir construyendo, entre comillas. No hicieron hicieron la destrucción y no hicieron la construcción, porque el modelo no tiene sentido, no tiene una base de sustentación lógica. O sea, se quería hacer de PDVSA algo que fuese el socialismo redituable. es la torpeza de un hombre que nació hace 200 años, murió hace 160 años, que vivió el mundo. Fíjate que Marx decía que los precios nunca debieran variar si la economía estaba centralizada. O sea, para él nunca iba a haber escasez. Para él, Marx decía que el capitalismo se iba a destruir solo, porque la clase obrera iba a organizar el mundo y iba a ser el baluarte. Y resulta que hay empresas que trabajan sin obreros. La robótica ha condenado la mano de obra. Entonces, esa concepción que para mí la mantienen, porque lo que en realidad es un régimen corrupto, de saqueo, que se encubre en socialismo, pero lo que menos es socialista, porque además que es impracticable. Claro, pero hay una realidad inocultable, que es que el hecho de que se destruya PDVSA, el hecho de que se destruya el Banco Central, el hecho de que se destruya la moneda, hace que sea el terreno perfecto para que se impongan los intereses de las transnacionales rusas, chinas, iraníes, para que se impongan las tendencias impuestas también por estos países. O sea que de alguna manera, si analizamos la cosa, el hecho de que ellos hayan destruido PDVSA era más que un plan nacional, un plan de entrega.
Claro, pero ellos debían haberla preservado para hacer negociaciones de tú a tú. Bueno, pero es que no les interesaba, en realidad pero fíjate, entregar al país. Ni los rusos, esa red de inversión rusa, como uno las ha concebido tradicionalmente, no se dan ni se van a dar. Nosotros vamos hacia el caos, es decir, nosotros estamos dentro del caos y la única alternativa es caos, es decir, ellos fracasaron en sus concepciones, ellos fracasaron y destruyeron todo lo que tenían que destruir. Pero ¿no te parece que es una maravillosa arma de los enemigos de los Estados Unidos, de los que quieren desestabilizar el patio trasero, si es que acaso cabe el término, de los Estados Unidos, crear esta desgracia en Venezuela? Porque es una forma de decirle a los Estados Unidos... Pero le tienen miedo. Le tienen miedo porque implica para ellos, fíjate que los rusos están súper cautos y los chinos también, los chinos incluso te están limitando cuánto dinero te van a dar. Es decir, asumir ellos la organización económica de Venezuela es un disparate que no... No, pero es que no habrá organización, es que lo que tiene que haber es caos para poder facturar. Claro, beneficios, como tú dices, se lo están obteniendo, aunque a los rusos no les está llegando el petróleo suficiente que le debiera demandar PDVSA. Beneficios obtienen cuando están obteniendo petróleo a futuro en condiciones súper favorables. Beneficios tienen que ya gran parte, posiblemente la quinta parte de la faja ya está en manos rusas y chinas. Beneficios con el arco minero, es decir, pero eso tiene límite. Tú lo que vas es un caos indetenible porque lo que hiciste fue eso, saltar al vacío y sin paracaídas. Eso es lo que es el socialismo, esa economía. Entonces, yo sí creo que ellos querían destruir, pero se les fue la mano. Destruyeron hasta los que los podía mantener a ellos en el poder. Que era fundamentalmente PDVSA. Y yo creo que este año que viene las contradicciones, sobre todo en el terreno económico, van a ser mucho más profundas. Porque ellos ya ensayaron lo que podían ensayar. ¿Qué petro van a inventar para el año que viene? ¿Qué plan de quitaceros van a inventar el año que viene? ¿Qué van a inventar? El año que viene lo que pueden decir es, aquí está la Constitución comunista de Venezuela. Claro. Y a partir de ahora nosotros vamos a dedicarnos, vamos a llevar a la gente de las ciudades al campo y vamos a sembrar, porque de eso es que vamos a vivir. Ese sí es un riesgo. El totalitarismo se está imponiendo, está avanzando, entonces no lo negamos. Es decir, pero es que en economía el totalitarismo se derrumba. En Alemania, donde tú estás ahorita, se derrumbó porque un ministro se equivocó y dijo un día, mire, están abiertas las fronteras. Y todos los alemanes de la Alemania comunista se fueron y se cayó el sistema. Es decir, un error de un ministro produjo una situación de contradicciones profundas, insostenibles. Es decir, y siendo Alemania el mejor modelo socialista, el más productivo, superó hasta la URSS. Porque los alemanes son así, pues. Claro. Pero entonces eso viene, es inminente, y estas contradicciones van a ser terribles. Yo realmente no sé, yo realmente creo que en los próximos meses... ¿Tú no ves ningún mecanismo, Orlando, Maduro que se va a tener que declararse incapaz de confrontar esto, porque es que él no tiene un plan alterno, no lo hizo. ¿Cuál es la alternativa de declararse incapaz o a inventar? O sea, ¿cuál es la alternativa para seguir sobreviviendo en esta ola? ¿La hay? Bueno, mira, hay rumores de que él es que está negociando esas elecciones en 2 años, que le dejen 2 años. Yo no sé si serán verdad esos rumores, pero yo sí creo que se va a plantear en el terreno político un debate profundo, pero por vía de la descomposición económica, porque la descomposición económica arrastra la política y la funcional. Esto es una sociedad que no está funcionando. Entonces, estamos en los extremos. Es decir, ¿el transporte tú crees que va a mejorar? No. Vamos a ir al corte comercial y venimos con eso, esa especie de proyección, porque aquí tampoco es que somos futurólogos ni adivinos, pero ¿de qué puede ocurrir en la economía el año próximo con las variables que tenemos ahora? Si esto sigue como va, si los precios siguen incrementándose por segundos, como siguen en Venezuela, si los salarios siguen estancados, a pesar de que Maduro ha anunciado que va a implementar un nuevo aumento salarial, pero que eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana, seguramente. Bueno, ¿qué va a pasar con Venezuela en términos económicos? Venimos con Orlando Zamora a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpiso.be. Tripping con P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias.
La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore della Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Ay no, este calor no se aguanta. Deja de bajar el vidrio, deja de soplar, deja de sufrir por el calor. Núñez e Iglesias te brindan el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu carro, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Núñez e Iglesias lo resuelven. Si quieres que el aire acondicionado de tu carro enfríe como una nevera, no lo dudes más. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Núñez e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa, sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Un hecho fundamental, Orlando, para que veamos y para que los venezolanos, Daniel, veamos la magnitud de la destrucción y del meollo del problema en el que estamos metidos. Los precios en Venezuela, el año pasado nosotros hablamos por esta fecha, cuando hacemos nuestro programa navideño, ya es como el tercero que hacemos con Orlando, ya se ha hecho costumbre, de que la economía venezolana, esto es una vieja cantinela, la economía venezolana está dolarizada, eso dice todo el mundo. Bueno, Orlando, al día de hoy no es que esté dolarizada, es que hay productos y servicios que en Venezuela son más caros trasladados a su valor en dólares de lo que valen en los Estados Unidos o en ciudades, por ejemplo, por ponerlo en cosas muy prácticas, Daniel, en ciudades de primer mundo como en París, como en Nueva York, como en Berlín, este tipo de cosas. ¿A qué corresponde esto? Corresponde a una escasez generalizada de todos los bienes y servicios, a una economía que no es una economía con guerra, sino una economía de guerra, o sea, que estamos nosotros en una economía de subsistencia. Por ahí van los tiros. ¿Qué crees tú? Fíjate que Argentina no produce café porque ellos toman mate y tú con $3 compras un kilo de café en Argentina. En Venezuela necesitas $6 y necesitas más para comprar trigo o comprar otras cosas. Y con respecto a un celular, en Cúcuta lo puedes conseguir en 150 y aquí te piden 450. Entonces, ¿qué? ¿El dólar entonces es una moneda inflacionaria? No, esa es la moneda más estable del mundo. Claro. Es la hiperinflación, que no la va a parar nadie, y por eso cuando hablamos de 10 millones es porque ella se va a actuar desenfrenadamente, contaminó al dólar que entra a Venezuela, no al dólar que está fuera de Venezuela. Al que entra en Venezuela es tanta la escasez que los vendedores saben que la gente requiere las cosas, entonces piden más dólares, los condominios te piden más dólares, los médicos te piden más dólares. Es decir, es un proceso de destrucción cuya mayor revelación de su final, su fracaso es ese. Esa situación tan dramática. De que ni el dólar sostiene su valor en Venezuela. Claro, y las perspectivas son muy duras porque el precio del petróleo va a retroceder, como dijimos al principio. Es inevitable. Ya no es aquel barril poderoso que subía, se hacía dueño y señor, no. La situación de PDVSA es cada vez peor. Entonces, Venezuela lo que ha hecho es tapar el solo. No, el dólar no existe. Hay que sacarlo de la mentalidad del venezolano. Eso es un problema mental, dice el presidente. No hay ningún problema mental, es la realidad. Entonces, fíjate que ya está brincando, ya estamos rayando los 500 y la perspectiva es que sea el doble. Entonces, este año que se reinicia pronto, el dólar puede llegar a 1000.
Mil soberanos. Entonces, te podrás imaginar lo que significa un país entonces que tendrá que valerse de sus propios recursos naturales. Un país que se valía mucho de las ayuditas, Daniel, incluso, que enviaban los familiares, amigos, allegados que estaban afuera y que te enviaban, te decían, no, yo te mando $20. $20 no te alcanza para nada el día de hoy. Y eso ha ayudado un poco, ¿no?, las remesas, pero entonces el gobierno va a insistir en los aumentos salariales cada 2 meses. Entonces, esto es más de lo mismo, más destructor. Es decir, uno no se explica pues este paisajismo que ha sido tan costoso y al lado está la ruina de un país, la miseria, la gente que se muere, las privaciones, y entonces unas plazas lindas y bellas con unas matas carísimas. Yo en mi vida ya he visto tanta mata cara como la que está comprando. Entonces, es el extremo de la desfachatez. Es una especie de Norcorea, ¿no? Hasta una burla, exacto, que tú ves como que era una belleza, ¿no? El ornato perfectamente alineado. La calle del centro de Pyongyang, una cosa bellísima, con un rayado y una señorita bien uniformada. Y unos rascacielos. Yo lo estaba viendo ayer y me digo, y eso es Norcorea, ¿de dónde han sacado tantos recursos? Pero entonces la pregunta es, ¿el futuro de Venezuela termina siendo ese, Orlando? Termina siendo la depauperación de la Venezuela, de la fachada hacia adentro, con una fachada muy bonita, con unos boliburgueses enriquecidos, que se convertirá a Venezuela en su guarida, porque no podrán irse para ninguna parte, y seguramente eso terminará creando una ilusión de bonanza en ciertas zonas de ciertas ciudades donde están enclaustrados estos tipos. No, la bonanza no la van a crear porque es imposible, ¿no? Es imposible generar en un cuadro tan dramático. Pero sí va a sobrevivir la idea de que ellos quieran conservar el poder y evidentemente esto se va a combinar con elementos de más intervención, ¿no? Que puede venir por vía de una constitución, de cualquier aplicación de leyes nuevas, donde definitivamente se instauren. Y eso es lo que va a ser difícil de hacer, porque el fracaso de la perspectiva y pensar que esto pueda llevar más años y la gente ver la situación que está, va a aflorar las contradicciones. Fíjate que hasta hay funcionarios públicos que están protestando ya. Pues hasta el propio Banco Central está ahorita en una situación muy difícil porque los salarios no le permiten. Es decir, las condiciones de lo que obtuvieron estas Navidades no significaron nada. Y así es para la electricidad, es para el metro. Es decir, se habla de que ha habido más de 10.000 conflictos en todo este año que estamos cerrando. Entonces esto se da una idea a ti de que evidentemente, es más, estamos ahorita en este instante en plena Navidad y hay sensación de presión. Imagínate para el próximo año, donde el gobierno quede delegitimado, porque no va a pretender una legitimación con 30% de los votos que se obtuvieron el 20 de mayo. Entonces hay una situación difícil donde el resto del mundo va a jugar un rol fundamental. Se dice que los problemas los tienen que resolver los venezolanos, es cierto, pero hay una nueva situación, porque aquí te impiden, aquí te coartan que te manifiestes democráticamente y el resto del mundo tiene un peso extraordinario y creo que Venezuela puede ser la primera experiencia de un país donde hay un reemplazo del Estado por la enorme presión internacional por vías distintas a las bélicas. Bueno, eso nos lleva, y haciendo esa salvedad que tú haces tan importante, que son vías distintas a las bélicas, son vías quizás de lo que se ha llamado la sanción escalada, o sea, sanciones que van escalando en su intensidad y en su número, nos lleva a preguntar eso, ya quizás es lo último, Orlando, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Tú crees que de cara a lo que ha sido esa política de sanciones internacionales puedan venir importantes sanciones en el campo de lo económico? Por ejemplo, te voy a poner una, por ejemplo, que es la que saca la gente siempre, por ser nuestro vecino inmediato, que quizá no sea tan importante para ellos, pero para Venezuela sí lo es. La ruptura de la compra de barriles de petróleo venezolanos del gobierno de los Estados Unidos, pero de empresas petroleras privadas de los Estados Unidos, porque el petróleo no está nacionalizado en los Estados Unidos. Las medidas tienen su graduación. O sea, ellas pueden empezar con una base más ligera y se van complicando. Entonces, hay medidas decisivas que se toman ya en el momento final de algo, de la consumación. No es descartable que esa y el retiro de embajadores colectivos se dé. Pero necesita un grado de efervescencia para que llegue, pero no es nada en absoluto descartable. Y eso va a ser determinante, porque una acción de ese tipo tiene efectos en horas. Entonces, se trata de construir la organización sustitutiva, el plan ya se está haciendo, mira, vamos a hacer esto en la industria petrolera, tenemos tal alternativa, esta es la salida, estas son las primeras medidas, y el resto del mundo está en sintonía, porque es que el mundo ha avanzado más que nunca, como nunca lo antes, sobre todo en las relaciones internacionales. Ese es el mundo que tenemos, ¿no? Daniel. Ahora, el mundo que tenemos nos indica también
que nunca es suficiente el tiempo, Orlando, para Sí. revisar la desgracia económica en la que han convertido a Venezuela. Pero te agradecemos mucho, Orlando Zamora con nosotros estuvo la tarde de hoy. Gracias, Orlando. Un placer estar con ustedes. Un placer para esta nosotros. conversación. Bueno, y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí y le pedimos por favor que se encuentren de nuevo con nosotros en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM. Este programa fue presentado por Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón.